El italiano, al igual que el español, es una lengua indoeuropea de la familia romance, la cual resulta del latín hablado en la región de Capua, en Campania. Cuando cae el Imperio Romano, Italia se fragmenta en una serie de pequeños estados, con lo cual el latín en cada estado va a evolucionar de distinta manera. La primera influencia que se da es la germánica, los godos, en el siglo V. Hacia la mitad del siglo VI, los ostrógodos al sur de Italia y los lombardos, que fueron disminuyendo al ser desplazados por los francos, que este era un pueblo fuertemente romanizado. Esto es en el año 774. Luego, la dominación de los árabes en Sicilia se mantiene por 2 siglos, 1827 al 1091, a lo que se le suma la importancia comercial del Islam por el Mediterráneo durante la Edad Media. También surge una prioridad de la lengua en los términos científicos, como lo es la medicina, las matemáticas y la astronomía. Al comenzar el siglo XI, hay un proceso de acercamiento con países transalpinos que se prolonga con intercambios recíprocos. También surgen trovadores provenzales que se refugian en Italia. En ese tiempo, el francés se usa como lengua de cultura, y una prueba es los escritos de Marco Polo. Redacta sus viajes y luego Sicilia se aleja de las influencias europeas y nace una poesía aristocrática y culta en su propia lengua. Luego vienen los grandes escritores italianos del Renacimiento en el siglo XIII y XIV, como lo son Dante, Boccaccio y Petrarca. Con la fuerza que trae, sirve para elevar a la lengua literaria el habla toscana. En ese tiempo, como dijimos anteriormente, existían un sinnúmero de dialectos, tanto que se intentó traducir un cuento de Boccaccio, y a pesar de que desde entonces cada región hablaba su propio dialecto, el toscano de Florencia es el italiano escrito para todos. Ya para el siglo XVI, Italia extiende su cultura, pues se pone de moda escribir sonetos, se empieza a imitar a Petrarca, y en ese tiempo el que sabe italiano se convierte en un personaje de refinamiento y distinción. Pues como no, si lo utilizan personajes como Milton, el emperador Carlos y Francois I. Para 1583 se funda la Academia de la Crusca, que selecciona el vocabulario para luego en 1612 editar un diccionario. Luego el novelista Manzoni utiliza el dialecto de mayor traducción, como lo es el toscano, y no el suyo. Su novela Los novios la redacta en segunda versión después de un viaje a Florencia. La situación lingüística de Italia es muy diferente. ¿Por qué? Porque no ha habido realmente una lengua común hasta el siglo XIX. Ello es por una razón evidente. No ha habido reino de Italia hasta entonces, sino hasta 1870. Ningún reino medieval tras los pasajeros de ostrógos y lombardos, sino que solo reinos como el de Nápoles
y el Piamonte, la República de Venecia, entre otras, así también como señorías, ciudades, ducados, la Ciudad Vaticana de los Papas, etc. Se crearon múltiples dialectos, como dijimos anteriormente, que convivían con el latín y algunos de los cuales llegan más o menos vigentes hasta hoy. Con esto de que no han habido señoríos, quiere decir que no ha habido una jerarquía política para que la lengua evolucionara en ese entonces, sino hasta ese siglo. Podemos decir que la lengua italiana es mucho más reciente que la castellana y la francesa, y apenas fue exportada fuera de Europa. En fin, una especie de protoitaliano está en el siglo IX en el Indovinello veronese y en un texto notarial en el siglo X, el Montecassino. Hay luego textos provenzales en el siglo XII, sicilianos en Sicilia, en el XIII bajo Federico II, de alguna manera enlazan con Dante. Sobre el florentino literario volveré. El caso es que juntos con este y los demás dialectos italianos hay que situar lenguas varias, no italianas. Así el sardo en Cerdeña, romance muy arcaizante pero no italiano, en la misma isla, en Álgero, el catalán. Dialectos retrorománicos al norte junto a la frontera suiza, ladino y dolomitico. Hay lengua alemán en el Bolzano y otros lugares vecinos, albanés y griego en Calabria. El franco-provenzal y el francés en el Valle de Aosta. Todos estos dialectos están siendo absorbidos por el italiano común. El croata se habla en la zona próxima a Trieste, que hoy ha pasado a Croacia. E igual están siendo absorbidos los dialectos italianos, los del norte, veneto, piamontés, lombardo, genovés, romagnol, los centrales, toscano-romano, los del sur, napolitano y siciliano.